un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer ese atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. Amén. Ya todos estamos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Esta palabra, mis hermanos, que voy a compartir con ustedes es una palabra que ha traído demasiado significado a mi vida. Es una palabra que también he visto con mucha claridad a través de los años que llevo en el Señor, y también como un apartado en los años que tengo sirviendo como pastor. Y pudiera decirle algo, que si por lo menos al convertirnos hubiésemos sido fortalecidos con esto, habríamos sido creyentes más firmes desde el comienzo. Como diciendo, ¿y por qué no me lo dijeron antes? Entonces, la bendición para aquellos que inician, que tienen poco en el camino del Señor. Y es una palabra que también puedo decirle que si solo hubiésemos conocido esto cuando fuimos recién convertidos, cuando recibimos la salvación, habría hecho un gran avance en lo que vivimos y hemos conocido a través de los años. ¿Qué mensaje hecho realidad en nuestras vidas? Pero podemos voltear hacia atrás y lo que más cuesta es el tiempo, y cuando no es aprovechado, entonces entra dentro de la categoría de una vanidad. Por eso creo que con esta palabra también se obtiene una distinta clase de convertidos, y es cuando se les comparte la obra del Señor de una manera integral. Compartir la obra del Señor en una proyección que sea total, y cuando no solamente se predique lo que es el perdón de los pecados, o irás al cielo y no irás al infierno, quizás un poco más de esto, quizás cuando nosotros vemos aquel inicio en el cual recibimos a Cristo y por su gracia nos dio la salvación eterna, le puedo decir que si nosotros predicamos de aquí en adelante esta obra con tanto significado, la obra de Cristo, y bajo lo que es el fundamento firme de una visión que implique cómo Dios trabaja con el ser humano, le quiero decir que esto traería sobre nosotros que se pudiera producir una generación de creyentes que sea más madura, una generación de creyentes que pueda adelantar, que pueda aprisar, que pueda alcanzar madurez pronto. Y veríamos una diferencia en la iglesia, y también pudiéramos notar que muchas conversaciones de nosotros serían innecesarias en el momento cuando nosotros podemos ser mucho más puntuales en lo que tiene que ver el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 40, verso 15. Hablar acerca del género humano, hablar acerca de la problemática tan fuerte que tiene el creyente en base a lo que es por naturaleza, es algo que en lo personal estuvo cerrado en mí, y como le digo, eso produjo estancamiento y a veces retroceso en lo que tiene que ver la obra de Dios. Por eso hablo de una visión más clara, hablo de un tema más entendido y con mucha claridad, y que puedo ver que es fundamental para el desarrollo del cristiano.
el desarrollo de la vida espiritual. ¿Y a qué nos referimos? Nos estamos hablando o nos estamos refiriendo a lo que es la parte de lo que es el género humano, el hombre. Como haciendo una pregunta, ¿qué es el hombre? No quisiera que pudiéramos ser confundidos dentro de lo que es el estado o el nivel que Dios nos ha dado en relación a su conocimiento, pero creo que si nosotros no partimos de la base fundamental de lo que el Señor habla y hace como una obra expiatoria, una obra de redención en el hombre, entonces vamos a tropezar. Y quizás por su gracia el Señor lo muestre más adelante, pero entonces nosotros pudimos haber evitado muchas cosas. Y estamos hablando de que no solamente en la parte de una falta de una conversión genuina o de una obra total, sino estoy hablando acerca de un estado en el cual en este andar, el andar espiritual, entonces nosotros no tendríamos tantas desviaciones. Véalo de esta manera, el lugar que tiene el enemigo en este tiempo, hablando de el diablo, hablando de Satanás y de todo su reino en base a lo que es opresión, liberación, en base a lo que es como verlo en un aspecto de superioridad. Dios nos libre, que es el problema de la iglesia primitiva, hablando específicamente de la iglesia de los colosenses. Estaban afectando la humildad y el culto a los ángeles, entremetiéndose en cosas que no habían ellos visto. ¿Y qué era eso? Sino una mezcla de lo que era el judaísmo y una mezcla de lo que era la iglesia gentil bajo lo que es la corriente griega. Y entonces ahora poder ver la problemática del ser humano, poder ver la problemática del creyente, esto trajo corrección. Y entonces una pregunta básica, ¿qué es el hombre? Y hablar acerca del género humano, quiero que usted vea sobre una parte esencial lo que dice Isaías capítulo 40 y en sus versos 15 al 17, ahí es donde nosotros podemos ver las naciones. Ahora, cuando me refiero a las naciones o cuando me refiero a una ciudad, ¿qué piensa usted? Quizás podamos centrarnos en lo que son los edificios, lo que es la vegetación, podamos ir a la parte de lo que es la gastronomía y poder decir una ciudad, te recomiendo esta ciudad. Entonces cuando hablamos de ciudades o hablamos de naciones, pensamos en lo que es la estructura, el sistema económico, idiosincrasia, podemos ver todo eso, pero nosotros sabemos que las ciudades y las naciones son personas. Nosotros sabemos que el valor humano o la parte de un activo en lo que tiene que ver una ciudad, ¿qué es si no es su gente? Entonces cuando hablamos acerca de una visión de Dios y cómo Dios ve al hombre, vean cómo lo ven. Muy diferente a como nosotros nos identificamos o a la parte, es decir, este soy yo. Aquí capítulo 40 verso 15 dice: he aquí, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. He dado la ilustración en otras ocasiones. Imagínense un balde de esos grandotes, ¿verdad? Que aquí muchas veces los vemos lleno de agua y entonces usted deja de caer una gota, ¡pum!, se pierde. Ya no hablar de un río o de una laguna, solamente un balde. Así son las naciones, como vamos a definirlas aquí de acuerdo a las escrituras, como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Y entonces 17, ¿cómo Dios ve al hombre? Y vean, como nada. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas el menos que nada y que lo que no es. Y ahí tenemos una descripción bíblica, una perspectiva divina acerca de lo que es el hombre. Y ahora podemos hacer un alto y decir así, ¿verdad? Hombre. Y poder ver que usted y yo todavía no somos espíritu. Usted y yo estamos aquí en un estuche y somos carne.
Somos hombre, género humano, y de ahí podemos ver, está bien si es nada, pero ahora como menos que nada. Siempre me gusta que podamos ver el contraste. ¿Y cuál es el contraste? El verso 1 del mismo capítulo. Y si las naciones son como nada, ahora vea el contraste. Verso 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y aquí ya es diferente, porque no estamos hablando de las naciones, sino estamos hablando de alguien que cuando dice consolaos implica una cosa bien hermosa, y es una relación. Porque ¿a quién se consuela si no es a un hijo? ¿A quién se consuela si no es a un miembro de la familia o alguien que se tiene en gran estima? La consolación. Entonces, como un apartado o contraste, a ver, la parte de las naciones, vea cómo el Señor se refiere a su pueblo en una sola palabra: consolación. Es una relación propiciada por el Padre, y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Verso 2, el Señor tiene muy en claro y quiere que este tema sea actual y que esté muy presente dentro de lo que es la vida espiritual. ¿Por qué? Porque definir realmente qué es el hombre, y eso trae sobre nosotros, es si me lo hubieran dicho antes. Esto seríamos fortalecidos desde el momento del inicio de nuestra conversión. Seríamos creyentes más firmes, seríamos creyentes más maduros si nos hubieran dado esta palabra. ¿Y qué es? Verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, voz que clama en el desierto. Y entonces sale una voz en ese pueblo que está siendo consolado, y viene un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es muy claro, y vean lo que dicen: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, que enderezad, ¿quién es lo torcido? ¿Y quién es el que endereza la calzada? Haga un contraste y pueda ver, corresponder a cada cosa. Es decir, acomode lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Y aquí algo más que podemos nosotros aquí aplicar bien rápido. Verso 4, acomodando: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. ¿Quién es lo torcido? Y lo áspero se allane. ¿A quién le corresponde lo que es lo áspero? Y todo eso no son manifestaciones de nuestro Dios. En otras palabras, le corresponden al hombre. Verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, ahora sí, juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 6, voz que decía: da voces, yo respondí. Escuche la participación del profeta, que tiene habilidad para escuchar de la voz de Dios, y está escuchando esta conversación, y es voz que clama. Pero ahora es el verso 6, voz que decía: da voces, como diciendo: habla, como diciendo: no te calles. Y entonces está el profeta diciendo: ¿y qué tengo que decir? ¿Cuál tiene que ser el mensaje? Y vea lo que es el mensaje. Dice que todo, verso 6, voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Y vea que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Y entonces vea el mensaje: dile al hombre quién es él. Dile al ser humano que medite en sus caminos. Le está diciendo preocúpense de alguna manera porque el mensaje sea tan claro, para que se manifieste la gloria del Señor. Tiene el hombre que saber quién es. Y aquí pone dos ilustraciones. La primera es que la carne es como hierba, y toda la gloria como flor del campo. Verso 7. El verso 7 es un verso muy precioso, porque nos deja ver de qué manera el Señor trata con la carne o con el ser humano. Y dice el verso 7: la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo.
Y entonces ahora no solamente las naciones, sino que define realmente al pueblo. ¿Y de qué está hecho el pueblo? El pueblo está hecho de carne, está hecho de hombres. El verso 7 por lo menos puede tener una implicación. Cuando el Espíritu Santo sopla, o cuando el viento sopla, no hay otra cosa para la hierba sino que se marchite o se seque. Y aquí es cuando uno entiende cuánto hubiera yo evitado conversaciones, situaciones, si hubiera definido desde el principio, bajo lo que es el tema de la salvación, el perdón de los pecados, sería la justificación por la fe, cuál es mi lugar y qué Dios dice de mí como ser humano. Y de aquí nosotros encontramos, mis hermanos, ¿qué es el hombre? Número 1, quiero que usted vea la desgracia del ser humano. Sí, está diciendo que es alguien que no tiene gracia. La desgracia del ser humano. ¿Cuál es la desgracia del ser humano? Romanos capítulo 5, verso 12. Esta es la desgracia del ser humano. Y si usted, mis hermanos, puede considerar conmigo inicios del Evangelio. Los inicios del Evangelio es lo que hubiéramos nosotros evitado tantas conversaciones, y a dónde nosotros estaríamos en este momento si hubiéramos tenido con claridad realmente el problema de lo que es el género humano. ¿Por qué? Porque esto no solamente tiene relación en la parte es ni yo mismo me entiendo, o la parte es no, lo más difícil son las relaciones interpersonales, familia, vecinos, trabajo. Eso es bien difícil, trabajar con personas, decimos. Y cuando nos damos cuenta de la iglesia, el lugar que toma el sentido de lo que es la carne y lo que es el hombre en la iglesia, eso lo veré en el número 2. Pero es impresionante cómo en este tiempo, mientras que nosotros no atendamos a la parte de lo que es el hombre y el trato que Dios tiene para el hombre, entonces seguramente la gloria del Señor no se manifestará. Pero ¿cuál es la desgracia del ser humano, cualquiera que sea? De los países avanzados, de los países tercermundistas, de una mega ciudad a lo que es una ranchería o una etnia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la desgracia? Romanos 5:12. Se llama pecado, se llama transgresión. Esa es la tragedia. Y entonces estamos hablando que usted y yo tenemos un problema fuerte, el pecado. Y vean, 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró, ¿en dónde entró? En el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la tragedia del ser humano? El pecado. Ahí es la base del sufrimiento, ahí es la base de la confusión, ahí es donde podemos ver realmente cuál es la desgracia del ser humano, y es el pecado. ¿Quién pudiera decir yo no he pecado? ¿Pudiera levantar su mano? Ya no hablar de fuera, sino aquí. ¿Quién pudiera decir yo no he pecado? Y entonces esta es una tragedia. Es una desgracia, porque de aquí entonces ahora podemos ver la palabra tan clara como tiene que ver: mediten. No sé si usted vea esa forma como Dios trata con el ser humano, pero es vivir la vida. Estamos viviendo, estamos desarrollando muchas cosas, pero hay algo que nos resulta mal. Y seguimos en ese desenfreno, seguimos en ese desvío, y de pronto llega el momento de decir: espérame, vamos a sentarnos. ¿Qué está pasando? Y eso es algo que el Señor propicia en nuestras vidas. Vaya conmigo al profeta Ageo, y poder ver que dentro de lo que es la meditación acerca de lo que es el hombre, no trato de traer una ilustración acerca de los pensadores, por ejemplo los filósofos, yo sé que no sé nada, y cosas como esas. La meditación acerca de lo que es el género humano nos dejaría avanzar demasiado en lo que tiene que ver el Evangelio. Ageo capítulo
capítulo 1, y dice, si me acompañan mis hermanos, en el verso número 5. ¿Por qué en el número 5? Porque el pecado entró. Me falta decir algo. ¿Y quién introdujo el pecado? ¿Y quién es aquel que propicia el pecado? El enemigo de nuestras almas, Satanás. Aquí me detengo para que usted vea algo. Esto tiene relación con lo que es la guerra espiritual. Esto tiene relación con lo que es el lugar que combate. Por eso yo hablo acerca de cuánto hubiéramos avanzado y estuviéramos en un nuevo nivel o en un nivel más maduro que tiene que ver con lo que es la vida en Cristo. Si nosotros pudiéramos haber entendido a perfección lo que es el hombre y cómo el Señor ha tratado a través del Evangelio con lo que es la humanidad, porque esto se desprende no solamente en la parte de todo lo que me pasa, la problemática, sino tiene que ver también con el enemigo de nuestras almas y el lugar, escuche, el lugar que le ha dado el hombre a lo que es principados, potestades. Le ha dado un lugar en el cual, mis hermanos, ha traído una desviación en base a no haber entendido. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos quedamos. ¿En qué? Nos quedamos, y el que ha avanzado un poco en el entendimiento. ¿Y de dónde vino el pecado? Pues de la serpiente antigua, diablo, Satanás. Entonces ahora es un conflicto entre simientes. Un conflicto entre simientes porque tiene que ver con la simiente santa y lo que es la simiente caída, y está dentro de la naturaleza humana. Entonces, dentro de lo que es el pecado, podemos ver el autor como regresando un poco más al origen, es decir, el enemigo de nuestras almas. Por eso esta palabra también tiene relación en base a lo que es conflictos espirituales, liberación, lo que tiene que ver con poderes ocultos. Y el lugar que le da el creyente en lo que es el llamado evangelio a lo que es principados y potestades. Ahora sí, Ageo capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente, vean. El que no permaneció en la verdad fue Satanás, y entonces viene la caída del ser humano, y es ahí completamente engañado el hombre. Y dice el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y vea, ¿en qué tenemos que meditar? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Mediten. ¿Y qué nos está diciendo? Mediten sobre vuestros caminos o tus caminos. De aquí es donde podemos ver, vean, ¿qué más? No alcanza. Es verso 6, como, bebo, me visto, pero la situación es, estoy insatisfecho. Verso 7, nuevamente, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y el verso 8 nos deja ver, mis hermanos, la causa. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me alcanza? ¿Y por qué no me sale bien? ¿Y por qué es que no estoy satisfecho? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanta escasez? Pero si usted ve todo lo que tiene que ver la actividad, todo lo que tiene que ver vida, pero no es la vida en el Señor. Es otra vida, la vida del ser humano. Verso 8, subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Verso 9, la razón de todo. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ya vio dos casas, una desierta y otra llena. Y entonces la casa está desierta.
Y cuando nosotros podemos ver que la razón por la cual ahora el hombre vive en una desgracia, número uno, por el pecado, y a razón del pecado, entonces el Señor, mis hermanos, es puesto a un lado. La casa está vacía. Pero si usted ve, una casa es donde habita el Señor, y otra casa es donde está gobernando y habitando y poniendo su voluntad. ¿Quién? El hombre. Dos casas. Una está desierta y otra está llena. Y en este caso, cuando hablamos acerca del género humano, estamos hablando de una casa llena ¿de qué? De sí mismo. Una casa llena ¿de qué? De la simiente de engaño. Estamos hablando de la serpiente antigua, estamos hablando de la desviación, de la tragedia de lo que es, mis hermanos, el género humano. ¿Cuál es la desgracia? El pecado. Ahora, esto sería acercarnos más al pueblo del Señor, porque esto está dicho ¿para quién? Para el pueblo del Señor, el profeta Ageo. Pero vean ahora cómo Dios le dice a su pueblo, Deuteronomio, en su capítulo 28. Vean, esta sería como la ilustración y ver qué es lo que el Señor le dice a su pueblo. ¿Qué le dice? Vean lo que dice Deuteronomio en su capítulo 28, verso 15. Verso 15. Oye, ¿por qué nos va tan mal? Pues porque hay una raíz. Oye, ¿por qué sufrimos? Pues porque hay un origen. Oye, ¿y por qué eres así? ¿Sí? Yo creo que los que tenemos adolescentes en casa entendemos bien, ¿verdad?, esas preguntas. No trato de hablar de nadie, de mi casa, no trato de decir nada. Estoy diciendo que todos aquellos que podemos presenciar la etapa de adolecer, llegamos a preguntas, es ¿por qué lo hiciste? Llegamos a cuestionamientos, pero no entiendo, ¿por qué eres así? Todas esas preguntas no tienen sentido, mis hermanos, porque estamos diciendo que ignoramos realmente cuál es el problema. Y el problema aquí es, el género humano tiene una desgracia, es el pecado. El pecado da origen al engaño o a la apariencia. Y de ahí, ¿por qué? Porque esa casa no está habitada del Señor, está habitada de sí mismo. Y entonces encontramos lo que Dios le dice a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor sabe de que somos polvo. Acuérdate que somos polvo, dice el salmista. Acuérdate que somos frágiles. Acuérdate que somos carne. Capítulo 28 de Deuteronomio, y ahora el verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, voz que clama en el desierto. ¿Y qué tengo que decir a voces? ¿Sí? Relaciónenlo con lo que leímos en Isaías. ¿Y qué tengo que decir? Que la gloria de Dios se tiene que manifestar. Pero para eso se tiene que marchitar la carnalidad. Para eso la hierba se tiene que secar y la gloria se tiene que caer. ¿Para qué? Para que sea llenada la casa. ¿De quién? De la voluntad del Señor. Y entonces vean la voz otra vez. Verso 15. Déjeme volver a empezar a leerlo. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y vea cómo Dios le dice a su pueblo. Verso 16. Maldito. Maldito. No bendito. Maldito. ¿Qué tengo que decir a voces? Lo que realmente es el ser humano, género humano. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. 18. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Maldito, maldito. ¿Por qué? Porque has dejado de oír y de procurar cumplir los mandamientos del Señor. Estás viviendo para ti y entonces maldición, maldición. Ahora, verso 34. Lo tengo subrayado, mis hermanos. Y el verso 34 para mí ha sido clave para entender de qué manera el hombre cae
en muchos estados. Por eso yo le digo, y el creyente, cuánto nosotros hubiéramos avanzado y cuánto hubiéramos sido fortalecidos si me hubieran dicho que el mensaje era entender qué es el hombre y cómo Dios trata con el hombre. ¿Cuál es la posición que tiene el hombre dentro de lo que es el evangelio? Y vea el verso 34. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. La desesperación. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. De aquí, mis hermanos, si ustedes ven, alguien experimentó este trato y alguien lo entendió realmente. Y vamos a ir allá en unos momentos más, pero solamente quisiera darles algunas verdades acerca de la problemática y la desgracia del ser humano. Las realidades del ser humano, del género humano, esto es triste. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, mis hermanos, cuando el pecado entró y cuando esa casa está desierta, entonces de continuo al mal. Ya no voy allá, pero Génesis capítulo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa palabra, mis hermanos, me ha impactado tanto. De continuo es, no para, es avanza. Una de las características del pecado es que avanza a pasos agigantados. Una de las características del pecado es que para pararlo se necesita el poder de Dios. Por eso abrir las puertas, abrió puerta al pecado. Yo he considerado lo siguiente, en esta semana lo comenté con alguien maduro en esta iglesia y le dije, ¿tú crees? Pude pensar, porque de alguna manera conocemos el estado de las personas, de las ovejas. Pero ahora estoy hablando de alguien retirado, alguien que antes estuvo aquí y ahora no está. La pregunta sería, cuando él vuelva al Señor por la gracia, si es que el Señor tiene misericordia todavía de él y de toda una familia, la pregunta es, ¿él necesitaría liberación? Viendo a dónde se ha involucrado, viendo a todo lo que ha abierto la puerta, y es decir, infestado completamente, diciéndole. Y entonces poder ver esa realidad dentro de lo que es, y no, acuérdense que somos cartas leídas, no hay que especular nada, sino que ahora se deja ver clarito el joven que pidió la herencia, ¿verdad? El hijo pródigo, y saber dónde, alimentando cerdos, apacentando cerdos. Y de aquí usted puede ver la problemática, cómo el lugar que ya se le ha dado a esta palabra, ya la relaciono con demonios, ya la relaciono con el origen del engaño y el origen del pecado, Satanás. Y eso debería traer sobre nosotros apreciación. ¿Por qué? Porque de continuo al mal le quitaron el freno, no se va a parar. Esa es una condición o una verdad que presenta el Señor para lo que es el ser humano. Número 2, confusión. Una confusión, mis hermanos, que tiene que ver con confusión de las lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Y qué es eso? Hagámonos un hombre hasta el cielo. Construyamos una torre. Y entonces, número 1, de continuo al mal. ¿Y cuál es la verdad del ser humano? Es confusión. Y para todo esto es ahí donde nosotros podemos ver una palabra clave: cómo Dios trata con el ser humano. ¿Cómo Dios trata con el ser humano? Dándole la salvación eterna. Amén. Pero después que nosotros que hemos experimentado la salvación eterna, la pregunta es, ¿cómo ha tratado Dios con la carne? ¿Y cómo ha tratado Dios con el hombre, el género humano? ¿Cómo ha tratado? Y escucha esta palabra: disciplina. Y entonces ahí vemos que Dios trata con nuestra humanidad. ¿Y cómo lo trata? A través de un trato en el cual el Señor hace una obra en el género humano. La pregunta es, ¿quién acepta ese trato? La pregunta es, yo tengo la realidad de la salvación eterna, amén.
Y yo tengo la justificación por la fe, amén. He recibido a mi Señor, amén. Y voy en el proceso de lo que es la santificación. Ese camino me lleva a la santificación, no la santificación me lleva a Cristo. Cristo está santificando mi vida. En todo eso yo tengo que llegar a una realidad, aceptar el trato que Dios tiene con mi vida. Dios trata con el hombre. Mientras alguien no llegue a esta realidad, mis hermanos, aquí es donde podemos terminar, y entonces cierre sus oídos y no hay más que hacer. Se queda con la salvación, justificación por la fe, y entonces ya no le haga caso al ser humano, ya no le haga caso a la humanidad. Sería una decisión muy difícil, porque aquí es donde nosotros encontramos ¿aceptas el trato para hacerte conforme a la voluntad del Hijo? ¿Aceptarías el trato de Dios? ¿Por qué desde que recibiste al Señor tienes circunstancias difíciles? Que es ahí donde les digo no quiero, no me hables de eso. ¿Por qué? Porque ahora no estamos viendo afuera, sino estamos viendo en el pueblo del Señor y en el Evangelio la manera como el Señor está tratando. ¿Y cómo trata? A razón de pecado, a razón de carne, a razón de todo esto, mis hermanos, nosotros podemos ver alguien tiene que llegar a la realidad y decir, ¿aceptas el trato sí o no? ¿Acepta usted el trato del Señor para lo que es la carne? Sí o no. Número 2. Número 1, traté de decirle la desgracia del ser humano. Número 2, vamos a ver al ser humano ante el Señor. Vamos a ver dos casos. Ahora vamos a poner al Señor y vamos a poner al ser humano, o sea, usted y yo. Y no vamos a hablar de un perseguidor, de un injuriador en ese estado, fuera del Señor. Vamos a hablar de vidas en el Señor. Estamos hablando de aquellos que ya aceptaron la salvación eterna, pero seguimos en el estuche. Estamos hablando de aquellos que ya recibieron el perdón de los pecados, pero estamos en el proceso en el cual Dios nos está conformando a la imagen del Hijo. Y aquí quiero que vea algo. A lo mejor de entrada ya, cuando vemos al género humano o al hombre ante el Señor, no son compatibles. Para nada. No hay una compatibilidad. Y quiero aquí bien claro, vamos a ver Job, capítulo 7. Y por lo menos vamos a identificar 3 aspectos que envuelven al ser humano. Y ahí se desarrolla todo, nuestra naturaleza. Job capítulo 7 y dice el verso 11. Por lo menos aquí hay 3 aspectos que pueden definir a lo que es el género humano. Y el primero tiene que ver, mis hermanos, con lo que es la mente. Mente, poniéndolo en su orden, emociones, mente y voluntad. Ahí está, 3 aspectos del ser humano. Primero definirlo, y vamos a ver cómo en la experiencia de Job, este hombre con un corazón al Señor y con lo que es una parte de manifestar su vida delante del Señor, y que el Señor dijo de él, no hay otro como él. Quiero que usted vea 3 aspectos de lo que es el ser humano y cómo toman un rol dentro de lo que es el trato del Señor tiene con las vidas. Y esto sería muy hermoso y sería de mucho beneficio, y como le dije hace un rato, esto traería sobre nosotros un avance dentro de lo que es la vida espiritual. Nos evitaríamos muchas conversaciones innecesarias. Avanzaríamos más en el proceso de madurez. Tendríamos una fe más estructurada, más firme, más fortalecida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos cómo esto está presentado delante del Señor a través de la humanidad, estamos yendo con los campeones, mis hermanos. Estamos yendo con los originales, por decirlo así. Y dice el capítulo 7 de Job en el verso número 11: por tanto, no refrenaré mi lengua. Déjame hablar, es lo que está diciendo. No, a mí me vas a escuchar.
Y en este caso está argumentando, y cómo está argumentando, y con quién está argumentando. Y entonces vea, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. Ahora está implicado lo que son las emociones. Si tú supieras cómo me siento, si tú supieras lo que me está pasando, si tú supieras, y entonces podemos ver, no solamente es déjame hablar, que tiene que ver con lo yo pienso, yo digo, y lo otro que tiene que ver con la parte es yo siento que estoy angustiado, yo me siento muy mal, para luego llegar a la parte tercera, que es la voluntad. Yo decido esto. ¿Y de qué estamos hablando? Del ser humano. Y vean, verso número 11, la segunda parte: hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Verso 12: ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Dicho sea de paso que el mayor dolor se experimenta en la oscuridad y en las noches, no en el día. Verso, los que hemos estado padeciendo o han padecido alguna enfermedad, vean dónde se acentúa realmente el dolor, aún en la parte emocional. Por ejemplo, en la ciudad hay un ministerio radial, se contrata el tiempo desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Y cuál es uno de los argumentos? Los argumentos es que hay mucha gente que no duerme y que está escuchando la radio, se le va el sueño y entonces tiene tormento, tiene dolor en las noches. ¿Es correcto? Verso 14: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y ya viene el tercer aspecto de lo que es el ser humano. Ya vimos dos: emociones. Número 2, mente, es decir, yo pienso, yo creo, pero ahora la voluntad. ¿Y dónde vemos la voluntad? Verso 15: y así mi alma tuvo por mejor, voy a decidir, ¿qué? Suicidio o la estrangulación. Eso tiene su lugar dentro de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con hombres. Pero ahora presentar al hombre ante el Señor son incompatibles. ¿Por qué? Porque ahora quiero que usted y yo podamos mirar dentro de lo que es 3 eventos en la vida de Job, para que nosotros podamos ver cómo esto se ha metido dentro de lo que es el trato que Dios tiene con el creyente. Y cuando nosotros damos paso a lo que son estos 3 consejeros, que quiero que los identifiquen en el capítulo 2, verso 11. Estos vinieron para consolar a Job. Pero cuando nosotros vamos en sus razonamientos, podemos ver las 3 cosas implícitas del ser humano. En uno vamos a ver sus emociones y cómo ellos aconsejan desde la perspectiva del alma o del ser humano, y pueden, escuchen, querer proponer y traer una corrección o un consuelo a la vida de Job bajo lo que es no el Dios Espíritu, bajo lo que es el ser humano. Y aquí es donde se pone de alguna manera para algunos, mis hermanos, interesante en base a lo que es qué lugar tiene el hombre ante el Señor. Y cuando yo digo son incompatibles, no entra, mis hermanos, ni lo que es la voluntad, ni lo que son las emociones, ni lo que es la mente. Es incompatible. ¿Por qué? Porque la hierba se tiene que marchitar. Y porque Dios es espíritu y el hombre es alma viviente. Son cosas diferentes. Y cuánto hubiéramos avanzado en el Evangelio si pudiéramos haber visto desde el inicio este trato que el Señor tiene para el ser humano y ver qué lugar tiene el ser humano dentro del Señor, mis hermanos. Vean, pero vamos a identificarlos bien rápido. Job capítulo 2, y dice el verso 11: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Eso es lo rescatable de esos, que tuviéramos amigos así. Qué bueno,
Pero estos, vean el verso 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Verso 13, así se sentaron con él en tierra por 3 días. No. 4 días. No. 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veía que su dolor era muy grande. Y hasta aquí lo más rescatable, mis hermanos. Y hasta aquí hay personas que lo único que necesitan es que usted esté allí y ya. Pero esto duró solamente 7 días y luego alguien tiene que hablar. Y cuando no es el Señor, entonces trae mayor dolor. Y cuando no es el Señor, entonces trae confusión. Y entonces, ¿cuánto es que nosotros podamos ver cuánto del hombre hay en la iglesia? ¿Cuánto del hombre hay dentro de lo que hoy se predica? ¿Cuánto del hombre hay dentro de lo que es la problemática de nosotros como creyentes? ¿Cuánto? Y mientras alguien no sepa discernir dentro de lo que es la participación que tiene el hombre para resolver conflictos, es mejor quedarse callado. Es mejor no decir nada. Es mejor, mis hermanos, estar con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque si usted va hasta el capítulo 38, ahí mismo, usted encontrará que estos solamente se callaron 7 días y luego llega otro llamado Eliud. Pero en el capítulo 38, vea la pregunta que hace el Señor. 38 verso 1. Entonces respondió Jehová a Job ¿desde dónde? Sí, tratamos de espiritualizar y podemos decir, no, es que Elías se lo llevó un torbellino y podemos aplicar. Está bien, yo no digo nada. Yo lo que estoy diciendo es de que situarnos desde donde Dios habla a Job. ¿En dónde? En el sufrimiento, en el tormento, en una situación bien difícil. Desde ese torbellino Dios estaba hablando ya. Empieza a hablar con Job y vea lo que dice el verso 2. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es decir, de todo lo que han pasado en estos capítulos, desde el 2 hasta el 38, más de 30 capítulos, y es hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y el Señor tranquilo, hasta el momento que interviene y dice, oye, y como diciendo, eso no es palabra de Dios. Quiero que vean al primero, mis hermanos, bien rápido, vamos a verlo desde la perspectiva de lo que es las emociones. ¿Cuánto de esto hay dentro de lo que es el Señor o la iglesia del Señor? Estoy tratando de definir qué es la participación del hombre en el Señor. Y estoy diciendo que es incompatible. ¿Por qué? Porque echemos vistazo a la primera parte que tiene que ver, yo siento. Y aquí tome razón. Alguno se pudiera situar en una situación que vive, enfermedad, maltrato, es una familia disfuncional, problemas en el matrimonio, problemas económicos. Véalo de esa manera. Usted y yo tenemos necesidades y creemos que el Señor la va a suplir. Venimos a Él para que Dios nos bendiga. Cuando esa persona cae en las garras de un hombre con Biblia, y en ese momento es lo que le digo, es primeramente el lugar que ese hombre le va a dar en esa situación al enemigo de nuestras almas. ¿Cuál lugar le va a dar? Si usted está enfermo, usted está en una dificultad y entonces usted viene de una manera sincera, quizás ingenuo, y viene y dice, me está pasando esto. En ese momento usted verá cómo al venir al Señor y cómo al Señor se encomienda a una conciencia humana, a un líder, a una iglesia, a un creyente, y entonces le empieza a decir, mira, lo que pasa es que esto y esto y esto. Entonces, ¿a dónde los lleva esto? Es como hicieron. Háblame, Señor. Háblame, Señor, en esta circunstancia. En otras palabras, es llevarlo plenamente al Señor. ¿Por qué? Porque seguramente Dios ha establecido consejeros, amén. Ha establecido maestros, los ministerios, amén. Pero en el momento cuando alguien no sepa qué decir ante una circunstancia del hombre, que el mismo hombre no entiende, es mejor
Aquí estoy, hermano, vamos a orar juntos. Dios hable a nuestras vidas. Dios te hable a ti. Pero entra alguien que diga, mira, yo ya sé qué está pasando. Y el lugar que le va a dar al enemigo de nuestras almas ante esa situación. ¿Y de dónde salió eso? No del Señor. ¿De dónde salió? De la experiencia de alguien. Y vea lo que dice aquí. En el capítulo número 4, verso 8. Bildad, perdóname, primero es Elifaz. Elifaz, y vea desde qué trinchera ahora le habla Job. Job capítulo 4, y vamos a ver el primero que es Elifaz. Y vea lo que Dios, el lenguaje de este, Dios me habló. Escuchen, les voy a dar el lenguaje de este. Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dio una visión. ¿He escuchado ese lenguaje? Entonces imagine usted en una situación como ser humano, por todo lo que ya le dijimos, y entonces usted viene a un lugar llamado iglesia, que es donde se manifiesta el Señor, y usted pone su situación, y de pronto alguien dice, vi una visión, Dios me habló, es un Elifaz. Y vea lo que dice el verso 8. Como yo he visto los que andan iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Es como yo he visto. Ven, yo he visto algo, ven. Ahora, si usted avanza hasta el verso 12, le da lugar a lo espiritual. Y dice el verso 12, el asunto también me era a mí oculto. En otras palabras, hubo revelación. Dios me reveló algo. Hermano, Dios me reveló algo de ti. Y cuando alguien cae en estas manos, mis hermanos, vea, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Tuve una visión. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Mira, se me puso la piel de... Mira. ¿Qué es eso? Es emocional. Y me sobrevino un espanto, un temblor. 14, que estremeció todos mis huesos. Verso 15, y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Qué encontramos? No es revelación, mis hermanos. Cuando hay revelación hay sobriedad. Y todo esto, mis hermanos, cuando se lo dice a Job, en ese momento Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Nunca. En otras palabras, ahí es donde podemos ver que a este le faltó ver la gracia del Señor. Aquí es donde podemos ver que a este le faltó ver la soberanía de Dios. Y entonces todo lo vio en relación a algo espiritual, a lo que este Job respondió de esta manera. Job capítulo 6, verso 2. ¿Qué respondió? Oh, que me pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Sí, está hablando no sabes realmente lo que está pasando. Estoy viviendo algo que tú no entiendes en este momento. Y de ahí vayan al capítulo 7 ahora. Capítulo 7 de Job. Y vean cómo Dios le respondió al primero. Cómo le respondió 7 del verso 20 en adelante. Si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Es decir, está tratando y está apelando a la parte, si esto fuera una cuestión de pecado, si yo estoy en esta situación por el pecado que mora en mí, ¿y qué era? El Señor, a ti me encomiendo. Veamos la parte intelectual. Esta es una parte mística, parte religiosa. Yo sé lo que está pasando, Dios me habló, pero ahora vaya al siguiente aspecto del ser humano, lo intelectual. Y capítulo 8, encontramos al siguiente, capítulo 8, Bildad.
Vean la manera como aconsejó en una situación, desde una perspectiva humana completamente, pero ahora no en la parte emocional, sino en la parte de alguien intelectual. Dice, esta es la parte, yo sé, yo conozco. Capítulo 8 y dice el verso 8, ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas? Y disponte para inquirir a los padres de ellas. ¿Qué está situando? Y decir, bueno, ¿y por qué no vas a los originales? Oye, tenemos a nuestro padre Abraham, tenemos a Moisés. Oye, ¿por qué no puedes llevar el asunto? Y verso 9, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombras. Y ahora presume conocer, pero ahora ve hacia dónde va. Pone un punto de partida y lo ponen los padres. Déjame llevarte al ayer. Yo conozco el pasado. ¿Y qué encontramos? Vidas que se sitúan solamente en la parte de una tradición. Vaya al capítulo 9. Capítulo 9. Vidas que se sitúan en la parte yo sé. Mira, yo te voy a decir lo que está pasando. En todo esto, vea la obra del hombre dentro de lo que es el trato de Dios para el mismo hombre. Un hombre dándole consejo a otro hombre, pero es incompatible, queriendo tomar las cosas del Señor para impartirlas. Mis hermanos, vea capítulo 9 y dice el verso 10, el hacer cosas grandes, incomprensibles y maravillosas. Él hace cosas grandes y incomprensibles y maravillosas sin número. Es decir, es incomprensible lo que tú me estás dando un razonamiento, tú me estás diciendo yo sé, pero esto excede a lo que tú sabes. El Señor es soberano, de Él es el conocimiento. De aquí podemos ver un poco más, y si usted avanza, mis hermanos, avance conmigo hasta el capítulo 9, ahora el verso 32. 9:32, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y entonces ahora dice, somos incompatibles. Está hablando acerca de lo que es la participación del hombre en el Señor, y ahora podemos ver a alguien que a través de la parte intelectual nosotros podemos ver, mis hermanos, que puede aconsejar al mismo hombre, y ahí es donde necesitamos la realidad de Dios. ¿Qué hacer cuando somos situados en una tradición, en un modelo? ¿Qué hacer cuando alguien nos quiere situar sobre la experiencia de otro en el pasado? Necesitamos Dios hable frescamente. Estoy diciendo que la parte, mis hermanos, intelectual tiene que ver mira, esto le pasó a aquel. Mira, vamos a ver la experiencia del otro. Y entonces quieren situarlo en esta situación a Job. Y Job lo que hace es, necesito la realidad de Dios. No tradiciones, no eventos, no experiencias de otros. ¿Y dónde lo encontramos? Vaya al capítulo 10. Capítulo 10 y en el verso 12 dice lo siguiente: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. La promesa del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo. Necesito realidad dentro de lo que es mi vida. Necesito la frescura, la visitación de Dios. Veamos al tercero y vamos a ver a Zoar. Y mis hermanos, era el más joven de todos. Tenía una voluntad bien determinada, tenía una tendencia a lo que es lo moralista. Y Job capítulo 11, en el verso 7, vea 11, verso 7, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Si usted ve, es hablar de comparar a alguien, es decir, ¿acaso tú estás llegando a ser igual a Dios? Seguramente tenía una tendencia a lo que es la perfección, tenía una tendencia a lo que es la parte de una vida muy, muy moral, muy recta. Pero ante todo esto, vea la respuesta que le da Job a estos tres. Job capítulo 13, tanto para lo que es la parte intelectual, de voluntad, y lo que es la parte de una emoción.
Yo creo que aquí es donde podemos ver en dónde el Señor quiere situarnos, y es: necesitamos del Señor. Y poder entender que dentro de la participación del ser humano en el Señor no es compatible. Vean lo que dice Job capítulo 13, y dice el verso 13: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Es decir, hasta este momento he estado aguantando todo lo que es el consejo, he estado escuchando, pero ahora está diciendo: por favor, déjenme en paz. Déjenme en paz. ¿Por qué? Verso 15: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación. Llega un momento, mis hermanos, en el cual, aunque estos siguieron hablando, pero aquí ya estaba determinado Job una cosa, es decir: yo espero en el Señor. El hombre habla diferente a Dios. La participación que el hombre tiene en el Señor, mis hermanos, es incompatible. No es lo que yo creo, no es lo que yo siento, y no es lo que yo sé. Todo esto es del Señor. Número 3, y con eso terminamos: el lugar que tiene el hombre en Cristo. Y esta es la parte ideal. Esto es donde cada uno de nosotros, mis hermanos, tendría que anhelar, y es donde se evita tanto tiempo, donde se tiene una fe fundamental, donde se va a la parte de una madurez espiritual. Filipenses capítulo 1, verso 21. El hombre tiene que estar en Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé si lo vean, pero aquí estamos hablando de lo que es: ¿qué lugar tiene el hombre en Cristo? Cuando está en Cristo, mis hermanos, entonces es un camino en el cual, si sopla el viento, entonces la hierba se marchita, la flor se cae. Y entonces, ¿cuál es el camino que debe tomar el hombre en Cristo? Que viva Cristo, que sea la vida de Cristo, que aquí es el morir a nuestros deseos, es la parte en la cual ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La evidencia total, mis hermanos, que encontramos en la vida cristiana, es decir, todo esto se trata de Cristo. ¿Cuánto nosotros hubiéramos evitado? ¿Cuánto nosotros hubiéramos avanzado? Pero ahora, mis hermanos, el Señor soberanamente lo ha permitido hasta este momento. Pero ¿cuántos de ustedes realmente desde el inicio de su conversión entendieron que el hombre no tenía ninguna cosa que argumentar y hacer dentro de lo que es la voluntad del Señor? Y entonces encontramos que ahora, salvos por la fe, justificados por la fe, perdón de los pecados, y ahora yo, todavía ser humano en Cristo Jesús, ¿cuál es mi parte? Es que sea la vida de Él. Que sea la vida de Él y no mi vida. Que sea la mente de Él y no mi mente. Que sea la voluntad de Él y no la mía. Que sea lo que Él quiere en mi vida. Y cuando alguien llega, mis hermanos, a entender el Evangelio tiene que ver con lo que es que viva Cristo en mí. Estando en Cristo, no vivo yo. Ahora, ¿cuál sería una buena evidencia de que hemos muerto? O que estamos en ese proceso de muerte. Filipenses capítulo 13, ahí mismo, vea el verso 7. No sé si para nosotros sea claro, no sé si nosotros podamos llegar a la conclusión en este momento, de decir: en ese camino voy, yo estoy en Cristo. Yo no dudo que todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Lo que ya no puedo decir, no estoy diciendo dudo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que ya no puedo argumentar y decir, mis hermanos, es cuánta es la vida de Cristo en nosotros. De qué manera es que estamos en ese camino de esa realidad de: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si aún vivo, ¿en qué estoy viviendo? Si es en Cristo o es en mi voluntad.
Pero ¿cuál sería una evidencia que hemos muerto? Filipenses capítulo 3, verso 7. Esa es la evidencia. Una evidencia palpable, una evidencia que la podemos nosotros ver manifestada en la vida de la iglesia. Y yo espero en el Señor que así sea. Capítulo 3, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Es como dar la vida por algo. Es yo quiero ganar, yo quiero obtener. Y vean, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, y vean, lo he perdido todo. Ese es el camino. Lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué? Como diciendo, aquí no hay nada que me interese. Como diciendo, aquí mira, no hay nada en lo cual yo pueda poner mi ganancia y decir, esto no me lo quites. Como hacer un tesoro en la tierra, cualquiera que sea. Y partimos no solamente, nuestra mente tiende rápidamente a la parte de terrenal o hablar de lo material. Cuando hablamos acerca, todo es por basura o una ganancia, casi siempre nosotros lo referimos a la parte material, bienes, dinero, cuenta, carro. Pero cuando nosotros vamos sobre otra parte y es todo lo que envuelve no solamente lo material, sino lo que existe aquí en la tierra. Y eso ya no hablamos solamente de lo material, aún lo que no es material, mis hermanos, entra dentro de esta parte, y es decir, por amor de Cristo lo he perdido todo. Verso que sigue, mis hermanos, verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y el verso 11. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y entonces es ir en pos de aquello, pero ya me alcanzó a mí. Es la manera en la cual fui asido por Cristo, Él me alcanzó a mí. Y ver que en esta parte, mis hermanos, el lugar que tiene el hombre en Cristo es una cosa, vive Él vivo en Él, es su vida y no la mía. ¿Cuánto hubiéramos avanzado? Pero estamos aquí ante esta realidad y estamos para bendecir otras generaciones y poder retransmitir el Evangelio de una manera completa y poder decir que desde el momento de nuestra conversión vive Cristo. Desde el momento de nuestra conversión no solamente es la parte inicial de lo que es Cristo en mí, sobre la parte interior, sino es manifestada a través de lo que es una vida, y la vida es en Cristo. Segunda a los Corintios, con esto voy terminando. Segunda a los Corintios, me gustaría invitarle a que pudiéramos ver una aplicación de todo esto, de cómo sería la participación del hombre en Cristo y hacia dónde dirigir la parte de todo lo que hay en el hombre, desde lo que es su voluntad, sus emociones, desde lo que es su mente, de lo que siente, de lo que sabe y de lo que decide. ¿Cuál es la participación que tiene el hombre en el Señor, en Cristo Jesús? Y vean, aquí capítulo 12, y dice el verso 1. Vean, qué hermoso, mis hermanos, desde el inicio tener esta realidad. Y dice el verso 1: ciertamente no me conviene gloriarme, ¿sí?
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco ¿a quién? A un hombre en Cristo. Ahí sí había conocimiento. Y si es un hombre en Cristo, escuche, una nueva creación. El nuevo nacimiento para decir, yo Neftalí, yo no. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y entonces, ¿dónde quedó la participación del hombre? Ni una sola. Es bajo un camino de un llamado discipulado, con una cruz encima para morir día a día. ¿Para qué? Para que el hombre que es alma viviente, mis hermanos, no tiene participación dentro de lo que es la vida en Cristo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Cristo en nosotros, la vida en Cristo. Y dice el verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Como diciendo, el conocimiento es de Dios. Como diciendo, la verdad es que yo ya no puedo definir esto. Es bajo lo que es la palabra del Señor. Dice, no lo sé si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué encontramos aquí? Es el conocimiento es de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo sé. El conocimiento es de Dios. La parte de lo que es la mente del hombre está rendida a lo que es la mente de Cristo. Esa es la participación que el hombre tiene en este tiempo en Cristo Jesús. Pero ¿dónde quedan las otras? Vean las otras áreas. Verso 13, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y otra vez es, déjame hablar, déjame decirte que dijo Job, déjame hablar. ¿Y qué era aquello que solamente aguantaron 3 días de no decir nada de palabra de los 3 amigos de Job? Y hasta ahí es qué decir cuando no sabemos, no hay que decir nada. Pero en el momento cuando el hombre empieza a hablar de parte del Señor, cuidado. Y entonces ahora podemos ver la parte es que yo sé, bueno, yo digo que, y eso nos sitúa dentro de lo que es la problemática, la desgracia del ser humano. Eso nos sitúa en la parte de lo que es el intento del hombre de ayudar al hombre. Es mejor no hacer nada. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser encomendarlo al Señor y que sea el Señor hablando esa vida. Encomendando perfectamente a esa persona al Evangelio. ¿Para qué? Para que ahora todo lo que tú escuches no es de hombre. ¿Por qué? Y aquí vemos la otra parte. En la vida, lo que vive un hombre, un ser humano en Cristo Jesús. Muerto completamente y ahora la voluntad es de Dios. El conocimiento es de Dios, solamente es de Dios. Verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Si ustedes van al final del verso 11, el resumen, todavía me falta un área, pero el resumen de todo esto es, aunque nada soy. En esa parte decir, no debí haber gloriado, no debí haber dicho esto que les he pronunciado, pero lo dije a razón de que ustedes están dudando de mi apostolado, pero nada soy. Termino diciendo, nada soy. ¿Por qué? Porque es Cristo en mí. Y aquí, verso 6, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y entonces, ¿cuál es el lugar que tiene el hombre en el Señor? No me veas a mí. No soy el súper espiritual, no soy el súper pastor, no soy el súper apóstol, yo no soy. ¿Qué lugar tiene el hombre en el Señor? Ni uno solo. Es que Él crezca, yo no mengue. Ese es el Evangelio. Es la vida de Cristo.
Y entonces, ¿qué hay con todo lo que se mueve dentro del hombre? Su voluntad, sus emociones, su mente. Morir a los deseos. Ese es el evangelio, mis hermanos. El evangelio, y aquí vea 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen descomedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora sí. ¿Qué lugar tiene el enemigo en todo esto? En lo que el Señor lo quiera usar. ¿Y cuál es su participación dentro de mí? Bueno, si todavía es mi vida, tiene participación al 100%. Pero si yo ya no vivo, entonces es el príncipe del mundo viene, pero él nada tiene en mí. Eso lo dijo el Señor. Y entonces, ¿dónde quedan principados y potestades? No hay autoridad. No que no exista, y no ignorar sus maquinaciones. No, estoy diciendo, mi vida está guardada en Cristo. Y que si alguien me quiere llevar a decir es que fue esto y que es lo otro, cuando veo esta realidad en las Escrituras ¿y dónde queda el lugar que debe tener principados y potestades ante el conflicto del hombre? Cuando el hombre está en Cristo, mis hermanos. Cuando el hombre entiende realmente la redención por su sangre, el perdón de los pecados, la justificación por la fe y lo que es la vida en Cristo, entonces lo que aquel sembró en mi vida, nada. Por lo tanto, nada tiene en mí. Y entonces es sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo gobierno espiritual, principados y potestades debajo de sus pies. ¿Y dónde lo encontramos? En su obra redentora, en la cruz del Calvario, despojando públicamente principados y potestades de aquello que él tenía la autoridad y el dominio en el hombre. Cuando alguien viene a Cristo en lo que es el evangelio por la gracia del Señor y muere, entonces eso sí que es autoridad espiritual, eso sí que es gobierno espiritual. Y en esa parte es la simiente santa vence a la serpiente. Y una vida en Cristo, el verso 9, mis hermanos, esa es la definición de un hombre o de un ser humano en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Gracia del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, salvos por gracia, principados, potestades, no tienen lugar en todo esto. ¿Por qué? Porque ya Cristo los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y lo que dije hace un rato, y que de una vida que se ha ido y no lleva la vida en Cristo, poder nosotros estar queriendo aplicar el discernimiento de espíritu para ver si tiene demonios o no, completamente atiborrado, completamente tomado por la serpiente. ¿Por qué? Porque está en la cancha del enemigo. Y entonces vea la importancia, mis hermanos, del evangelio. ¿Por qué? Porque una vez que usted reciba a Cristo y viva su vida, usted está expuesto completamente. Entonces, fuera de sentido la parte de reprender demonios en base a lo que es la iglesia del Señor. Afuera sí, allá afuera, reprender al enemigo. Pero cuando hablamos de la amada iglesia del Señor, es cuando se define el verdadero evangelio, y el evangelio es la vida en Cristo. Mis hermanos, cuando alguien vive en Cristo, entonces nada tiene en mí. Estoy parafraseando Juan, el evangelio de Juan, cuando Jesús dice: el príncipe de este mundo viene, pero nada tiene en mí. Y cuando nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando es Cristo en nosotros la esperanza de vida, libertad total. Y aquel que algunos otros le dan el lugar que tiene,
porque sí lo tiene. Pero en Cristo, ¡pum!, no tiene parte ni suerte. Y entonces, imagínense nosotros estar queriendo llevar a un creyente a que renuncie y reprendiendo un demonio, si sigue viviendo su vida, aun cuando esté aquí, la vida de Cristo. No hay lugar para lo que yo pienso, lo que yo siento, no hay lugar para lo que yo creo. Es Cristo y nada más. Conozco un hombre, si en el cuerpo fuera, no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ese hombre no tiene que ser carne y sangre, porque carne y sangre no entran en el reino. Yo quiero invitarle, una invitación. No solamente pueda usted decir soy salvo por gracia, no digo que no sea suficiente. Lo estoy invitando para que vea el Evangelio dentro de lo que es la obra de Cristo, en lo que es completamente una visión panorámica integral de lo que realmente es mi vida está en Cristo. Número 1, Cristo en el interior. Número 2, la vida de Cristo. Número 3, Cristo morando, para que esperemos la glorificación de Cristo dentro de lo que es el cuerpo. Y en eso no solamente quedarnos, mis hermanos, como la iglesia de Galacia, que se quedó solamente en la parte de decir somos salvos, pero no había nada de lo que era la manifestación de la vida de Cristo. Oremos. Señor, te quiero agradecer que nos has dado, Señor, de tu palabra en esta hora, tu porción. Te agradezco, Señor, que has traído sobre nosotros diligencia en este tiempo para solamente, Señor, la participación de nosotros es esforzarnos en la gracia, porque tú lo has hecho todo. Y al final, Señor, reconocer que haciendo tú en nosotros. Señor, ahora rogamos por aquellos que están iniciando en lo que es el cristianismo, la vida espiritual. Estamos rogando por aquellos que recientemente, Señor, tú les has dado la salvación eterna. Estamos hablando, Señor, que puedan crecer con pasos firmes desde el comienzo. Y para esto, que esta palabra pueda caer y pueda ir sobre cada una de las personas de las vidas, Señor, que requieren, Señor, en este tiempo de una comprensión de lo que es las obras de gracia, las doctrinas de gracia. Y que, Señor, podamos entender a toda cabalidad que se trata de tu vida, de tu obra en cada uno de nosotros. Encomiendo, Señor, esta palabra y que caiga, Señor, en lugares delicados, en lugares, Señor, que haya receptividad, Señor, y que tu nombre hoy sea exaltado, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.